Muy buenas noches, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Irene Nicole Neiraroni. El día de hoy les voy a explicar acerca sobre el análisis del impacto de la corrupción en el Perú, pérdidas por más de 72.000 millones y sus implicancias éticas y legales que vamos a desarrollar en el curso de Filosofía del Derecho. Para esto vamos a tener ciertos aspectos donde vamos a tratar que son la reseña de esta organización en particular, la reseña, un resumen del contenido que hemos explicado, propuestas de solución, conclusión, recomendaciones. En lo que viene a ser respecto a lo que es la reseña de la organización, tenemos de que se da en la Cámara de Comercio de Lima, que es una de las instituciones que ha sido muy, pero muy influyente en el Perú, en nuestro país, que se dedica a lo que es el desarrollo económico del país mediante la defensa, transparencia y ética en el sector empresarial. En la Cámara de Comercio de Lima y a través de la Comisión Integral de Lucha contra la Corrupción, impulsa nuevas iniciativas para que buscan concientizar y capacitar a nuevos líderes que combatan la corrupción. Y nos indica que también que este problema de la corrupción en el Perú ha generado millones de pérdidas y ha dañado gravemente la confianza de las instituciones, afectando particularmente lo que es salud, educación e infraestructura. Este caso lo escogí en particular porque es uno de los más grandes problemas que atraviesa nuestra política actual, ¿no? Lo que es la corrupción. A continuación tenemos lo que es el resumen del contenido, el cual nos va a hablar de este caso a generar una pérdida económica gigante de 72.000 millones de soles solamente del año 2021 al 2023. Estas cifras, como lo mencioné anteriormente, fueron dadas por la Cámara del Comercio de Lima y la Contraloría General de la República. Este fue el impacto de la corrupción, que ha reflejado no solamente en pérdidas económicas, sino también aquellas disminuciones de inversiones extranjeras en el Perú y ha sido afectada más que todas las zonas o las personas más vulnerables de la sociedad, aquellos del Perú. Eh, Nosotros, como estudiantes de filosofía del derecho, vamos a tomar análisis referido a lo que es posturas filosóficas como son eh, Sócrates, Platón, Aristóteles y, y autores conocidos como John Locke, Rousseau y Kant, ¿no? Que vamos a proponer propuestas de solución basadas en conceptos o principios éticos y morales. Entre los aportes filosóficos de los autores, según Sócrates, que es la obediencia de las leyes, pero también puede deber cuestionarse cuando se perpetúa injusticia. Como por ejemplo, él nos indica que si las leyes protegen a la corrupción, los ciudadanos tenemos que buscar una reforma. También tenemos lo que es Platón. Platón en la crítica a la democracia corrupta dice que cuando los gobernantes buscan intereses ya sea personales y no el bien común como lo persigue lo que es el derecho, la democracia ya no es democracia, se va a convertir en una tiranía. Según Aristóteles nos indica que la justicia como una verdad mm, fundamental, justicia como una virtud fundamental. La corrupción destruye, la corrupción destruye la justicia distributiva, porque los recursos no llegan a quien lo que más necesitan, solo simplemente se quedan en lo que es en las grandes clases sociales y donde realmente necesitamos lo que es justicia, muchas veces no llega ni se ve y hace que las personas renieguen de esto. Acerca sobre el contexto de la organización, como ya les indiqué, este es un caso de la Cámara de Comercio de Lima, que ha sido clave para denunciar
el impacto devastador de la corrupción en la economía peruana. Sus informes destacan la gravedad de la situación, la cual va a afectar a las inversiones en sectores como educación, salud, infraestructura, y obviamente que va a disminuir el desarrollo del país y va a desarrollar grandes brechas de desigualdad social. También tenemos a lo que eso, según el análisis del caso propuesto, la pérdida es de 72 millones debido a la corrupción en los últimos 3 años, ¿no? Que ha sido frenando el crecimiento de nuestro país. Este problema no solo va a afectar lo que es la economía, sino también, como se dice, a lo que es la confianza de los ciudadanos. En las instituciones gubernamentales va a hacer que los ciudadanos no confíen en sus propios gobernantes, como actualmente lo vemos, lo estamos viendo. Es una corrupción sistemática, perpetua, en más que todo en lo que son gestiones públicas, en lo que hablamos del gobierno. Cabe mencionar también de que, según, como anteriormente les estaba hablando, según Sócrates, va a sostener que las leyes son, aunque sean injustas, se deben ser obedecidas porque son pactos sociales que todos debemos respetar. Pero sin embargo, cuando estas leyes permiten o facilitan esta corrupción, como es este caso, se va a plantear un dilema ética de no obedecerlas. La enseñanza socrática sugiere que debe ser el ciudadano no solo el que debe cumplir con la ley, sino también debe cuestionarla y a la vez mejorar esta ley, porque no vamos a hacer caso a lo que se indica. Tenemos la democracia según lo que es la política corrupta y un buen gobernante según Platón. Platón nos indica que la democracia corrupta, donde estos intereses son personal, el gobernante prevalece sobre bien común. Según su teoría, como indicamos, el buen gobernante necesita líderes para la formación filosófica que prioricen la justicia y la verdad. En la actualidad en Código faltan líderes que ejerzan justicia y verdad. Tenemos lo que es Aristóteles. Justicia y la moral en la ética de Nicodemo de Aristóteles. Va a afirmar que la justicia es la virtud fundamental para el bienestar de la sociedad. La corrupción destruye ese tejido social que existe, impidiendo que se alcance fines comunes. En este caso, la práctica corrupta desvía en los recursos destinados, por ejemplo, los bien comunes como son educación, salud o infraestructura, que han sido los más vulnerables, aquellos sectores menos desfavorecidos. Esta solución debe buscar promover una justicia con base en la moral y en la ley. Tenemos también a los que son los Estado contra el turismo social y la corrupción de Jobs, Locke y Rousseau. Según Hobbes, Locke y Rousseau coinciden que el Estado existe para proteger nuestros derechos. En cambio, la corrupción es una traición de este en el pacto social, pues el Estado no está cumpliendo con su deber de nosotros asegurar esa justicia y equidad hacia los ciudadanos. En particular, Luke señala que los ciudadanos tienen derecho a derechos muy fundamentales, mientras que Rohr denuncia que la corrupción se rompe el contrato social para beneficiar a solo unos cuantos a costa del pueblo, como se viene observando en los últimos años, ¿no? En la política peruana, en especial en este caso de los 72 mil millones de soles que han sido. El deber moral de Kant, según Kant, nos dice que este está por encima de cualquier interés personal. En cambio, la corrupción va a violar el imperativo categórico que exige actuar de manera que nuestras acciones puedan ser una ley universal. En este sentido, en el acto corrupto es inmoral, ya que puede justificarse en un marco ético que busca un bienestar común.
El combate entre la corrupción debe basarse en principios universales y justicia. Por último, tenemos nuestra propuesta de solución. Antes de eso, Kant también nos indica que la corrupción no puede universalizarse. Si todos fueran corruptos, la sociedad va a colapsar, ¿no? ¿Cómo quedaría nuestro país donde todos son corruptos y todos roban y hacen y deshacen con las cosas del Estado? Como propuesta de solución tenemos tres ejes principales. Primero, prevenir nosotros con una educación ética, con formación integral en valores, transparencia digital. Que todo sea transparente para que no se logren estos cobros o no abuso de autoridad, ejerciendo poder y haciendo grandes sumas de dinero como corrupción, ¿no? Por último, tenemos a tener lo que es el control, debe haber control, autoridades independientes, vigilancia ciudadana y un sistema judicial fuerte, el que no tiene. Y también es principal fomentar una cultura de integridad. Por último, tenemos que aquellas penas las sanciones deben tener penas severas para recuperar aquellos bienes lícitos y de protección de denunciantes. Como conclusión final, tenemos que la corrupción ha generado pérdidas gigantes, muy significativas para el Perú, que le ha hecho mucho daño a nuestra economía y también a nuestra estabilidad social y política. Después de haber analizado los filósofos y jurídicos clásicos, se concluye que es necesario que un cambio estructural en las instituciones públicas y políticas. La ética y la moral deben ocupar un lugar central en la lucha contra la corrupción. Por último, concluimos que el cambio se requiere no solo de leyes firmes, sino también de principios éticos que guíen a nuestros buenos gobernantes. Por último, tenemos nuestras recomendaciones. Aquellas recomendaciones, primero vamos a implementar programas de formación ética para funcionarios públicos. Bueno, sí hay, pero debería identificarse y también hacer una mayor publicidad para que muchos jóvenes puedan formarse de manera gratuita para ser buenos líderes públicos. Fortalecer los mecanismos de transparencia e rendición de cuentas. Todas las instituciones. Hay portales de transparencia, pero reforzar aquellos donde realmente sean portales de transparencia, en donde el ciudadano común y de a pie pueda ir y preguntar acerca de aquellos procesos de licitación y no sean vistos como que quiere buscar algo inadecuado al gobernante, que ya lo quiere tachar, que no quiere dejar trabajar. Eso no debería ser así. Como tercer punto, tenemos promover esa participación ciudadana activa y control de vigilancia sobre los recursos públicos, por ejemplo, los famosos mm, proyectos participativos, propuestas participativas que dan los municipios locales o provinciales, pero muchas veces estos no concurren la debida gente que debería ir, debería ser más mm, accesible para todas las personas, sí, porque puedan entender y comprender de cómo se va desarrollando aquellos o invirtiendo aquellos. Y por último, tenemos que crear políticas más estrictas para la persecución y sanciones de los actos corruptos. Bueno, sí, se debería aplicar esto de lo que es crear, ¿no? Políticas que sean más tajantes, más estrictas, más duras con aquellas personas. Por ejemplo, adoptar de repente casos de países de otros lugares que podemos acatar o replicar acá en el Perú para que nuestros gobernantes o futuros gobernantes que intenten o quieran hacer actos de corrupción sean sancionados severamente. Por último, tenemos la bibliografía de donde ha sido sacado todo esto información.
tenemos, por último, que decir en conclusión, combatir la corrupción no solo es un deber legal, sino también es un deber moral que nos involucra a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, eso es todo.